Bueno, estamos en el templo Komombo. La palabra Kom en el árabe significa una meseta pequeña, una montañita pequeña, de piedras, de arena, cualquier tipo. La palabra Kom. La palabra Ombo, la otra parte del nombre del templo, viene de la palabra Nebu. Si se acuerdan ustedes cuando hablamos de Asuán, que se llamaba en el antiguo Egipto Nebu, la palabra oro viene del oro. Porque en este mismo lugar utilizaron el templo como un almacén del oro que sacaban de las minas en el sur para llevarlo hacia el Cairo. Entonces este era el punto de, ¿cómo se llama? El punto de salida del oro que salía del sur hacia el Cairo. El templo donde estamos es un templo construido en la época greco-romana. Pero si quieren saber la verdad, había otro templo más antiguo construido en la época del antiguo egipcio, la época de los faraones. La gran parte del templo construido en la época de Ptolomeo V y luego Ptolomeo XII, que era el padre de Cleopatra la séptima, la famosa Cleopatra. Está hablando de las batallas de él y otras victorias y todo eso, pero la verdad, el Ptolomeo XII no tuvo batallas, no tuvo guerras. Ahora siempre nosotros le llamamos un flautero porque todo el tiempo tocaba la flauta. El templo donde estamos tenía lo que nosotros llamamos el pelono, una parte del pelono. ¿Qué es el pelono? ¿Alguien sabe qué significa el pelono? El pelono es la fachada, la muralla tan alta que la vamos a ver, por ejemplo, más adelante en el templo Edfu. Es la entrada del templo, igual que el camino de los carneros, el camino de las esfinges y los obeliscos. Es la entrada del templo donde se ponían los másteres de las banderas, antiguamente en el antiguo Egipto. También se nota que la primera... Aroris es Horus el viejo, la cabeza de un halcón viejo, y el dios sobre el que tiene una cabeza de un cocodrilo. Entonces el templo fue dedicado a dos dioses, uno del bien y otro del mal. Horus o Aroris era el dios del bien y Sobek era el dios del mal. Pues sí, el cocodrilo era el del mal. Pues Aroris, el del bien, echó al hermano fuera de la planeta. Pero la gente llamaron otra vez el dios Sobek. ¿Por qué? Porque tenía la fuerza, tenía el poder de recuperar los muertos otra vez. Entonces el dios Aroris también ha llamado a la diosa Maya, la diosa de la justicia. La diosa, por favor, ven para repartir el templo entre los dos dioses, el dios Aroris y el dios Sobek. Entonces el templo tiene dos cosas, por ejemplo, de las salas comunatas, de los santuarios, de las entradas, ¿no? Sí, está repartiendo. Y vamos a ver esta escena que la diosa Maya, que tiene la pluma de la justicia, está repartiendo. Por causa de la erosión del tiempo, por ejemplo. No, era una operación a propósito para cortar las columnas, porque normalmente por el conflicto de los dioses de cada ciudad de aquel tiempo, los que vienen después, por ejemplo, empiezan a borrar la historia de los anteriores, por ejemplo. Eso nosotros llamamos conflicto de sacerdotes de los dioses del antiguo Egipto en esta época. Con unas materias de utilizando ¿cómo se llama? La madera con el hierro para poder cortar los columnas. Igual que nosotros venimos, construyeron cuando cortaron las columnas para construir también. Se nota también que este templo era una operación a propósito para cortar las columnas, porque normalmente por el conflicto de los dioses de cada ciudad en aquel tiempo, los que vienen después, por ejemplo, empiezan a borrar la historia de los anteriores, por ejemplo. Eso nosotros llamamos conflicto de sacerdotes de los dioses del antiguo Egipto. Con unas materias, claro,
utilizando ¿cómo se llama? La madera con ¿cómo se llama? El hierro para poder cortar las columnas. Igual que cuando cuando cortaron las columnas para construir, también igual. Se nota también que este templo se llama el templo de Sobek, el dios de la fuerza, el símbolo de la fuerza. Pero si quieren saber la verdad, este templo estaba dividido entre dos cosas. Esa parte de la derecha para Sobek, para Horus el halcón, pero Horus el mayor, que se llamaba Haro Eres el grande, Haro Eres el viejo. Según la leyenda y la mitología, en el antiguo Egipto había un conflicto entre Sobek y Horus el viejo. Y cuando Sobek ha podido vencer a Horus en el río Nilo, y lo cortó en pedazos y luego lo nombraron como dios de esta ciudad donde estamos ahora. El rey de las dos tierras. Entonces aquí podemos ver los dos dioses, el dios Aroris y el dios Iris, o el dios Jokut. Al otro lado podemos ver la presencia del dios Sobek, el cocodrilo. Vamos a ver que hay dos salas, por eso hay dos escenas diferentes. Empezamos con una escena muy interesante, muy importante. Hello. I am two guys. Aquí, por favor, familia, y vamos a ver aquí una de las escenas más conservadas. En algún momento, con la crecida del río Nilo, llegó el agua dentro de los templos, destruyó muchas cosas. Entonces, aquí podemos ver escenas bien conservadas. ¿De qué? De una diosa, se llama la diosa Neb, la diosa del sur de Egipto, la diosa Wedjet, la diosa del norte de Egipto, y están colocando la doble corona, una que está poniendo la corona del sur y otra que está poniendo la corona del norte arriba de la cabeza del rey Ptolomeo, para coronar al rey, para hacerle un rey. Tiene que recibir la doble corona, la corona del alto, la corona del bajo Egipto, del sur y del norte. Y aquí podemos ver el dios Sobek, el cocodrilo, que tiene la cabeza de un cocodrilo. En este templo también vamos a pasar por un museo de cocodrilos momificados. Vamos a ver el calendario egipcio. También vamos a ver una paleta de instrumentos quirúrgicos. Tenemos médicos aquí, enfermeras. No, vale. Entonces aquí podemos ver el dios Sobek. Está llevando también todos los dioses. Vamos a ver que están llevando la llave de la vida, el símbolo de la eternidad. Y aquí la diosa del amor, la diosa Isis. Sí, la diosa Isis es la diosa madre. ¿La madre de quién? La madre del dios Horus. Con una leyenda se llama la leyenda de Isis y Osiris. Y Osiris, Isis y Set y Neftis eran 4 hermanos. Osiris ha decidido matar, Set ha decidido matar a su hermano Osiris. Eso es lo que vamos a ver en el Y el final, que se llama Santo Santorum, que era el lugar donde se ponía ya finalmente Dios. Ahí nadie podía entrar. Nadie es nadie, solamente el sacerdote, El sumo sacerdote. el sumo sacerdote para el holocausto. Ustedes ven nuestros templos católicos, vayan por ejemplo a los antiguos, construidos de este a oeste, porque el sol naciente es Cristo, el que nace en los templos construidos. Y el Santo Santorum es lo que llamamos nosotros hoy presbiterio, donde se colocan algunas parroquias colocaban los retablos de todos los santos. Y ese Santo Santorum nadie podía entrar ahí.
solo el sacerdote. Es el altar donde está el Santísimo. Pero bueno, Ya, ¿lo damos familia? Con mejor explicación. Más o menos. Estamos ahora hablando de un relieve que está hablando de lo que se llama la purificación del faraón. La purificación del faraón. Algo simbólico. Los dioses están purificándole con algunos símbolos del trono, símbolos del poder. Algunos me van a preguntar, aquí tenemos en esta parte, porque el templo estaba dividido entre los dioses, en esta parte tenemos oros, aunque esta parte de Sobek, no importa, es un dios igual, es un dios. Entonces, normalmente van a encontrar oros en esta parte y Sobek, el otro lado del dios Oros, según la división del templo. El faraón aquí, Ptolomeo III, en la mitad, acompañado del dios Jehuti, que tiene el pico muy fino. Nosotros le llamamos aquí el amigo del campesino, porque normalmente andaba en la calle, en la tierra, comiendo los insectos de la tierra, ayudándole para poder sembrar. Entonces, Jehuti, el dios de la sabiduría, aquí está, que tiene el pico muy fino, y el otro lado, Oros el Viejo, y haciendo el reto de la purificación, las dos jarras que tenemos aquí. Pero en vez de agua bajan lo que nosotros llamamos el símbolo de An, la llave de la vida, la larga vida, y el símbolo del Shenen, como el bastón, ¿cómo se llama? El cetro, algo parecido. Símbolo de, por ejemplo, el símbolo de An en el antiguo Egipto simboliza la larga vida, la eternidad. Y aquí, en este lado, está escrito el nombre del faraón y Sobek estaba vigilando. Sobek, el dios de esta parte del templo, estaba vigilando la purificación del faraón, el reto de la purificación. Y en cada lado tenemos el cartucho. ¿Qué significa cartucho? En el antiguo Egipto significa eternidad, donde se registra o donde se pone el nombre del faraón, o uno de los nombres del faraón. Porque normalmente el faraón tiene varios nombres, es el representante de Dios en la tierra, un semidios, un medio dios en algunas ocasiones, por ejemplo, como en el caso de Ramsés II, por ejemplo. Ahora vamos a entrar para ver otra parte. ¿Eso de arriba también son cartuchos? ¿Qué? ¿Lo de arriba también son También, cartuchos? arriba. Pero este cartucho es un cartucho al estilo greco-romano. Hay diferencia, ¿eh? Conservado, hablando de la construcción, y hay una parte como ruinas, pero el mejor templo, hablando de el alto y el bajo relieve que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la escena de la coronación del faraón. En esta época era ptolomaico, la época ptolomaica, con los ptolomeos que vinieron después de Alejandro Magno. Aquí Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, la séptima. Aquí el faraón está poniendo Isis, la diosa Isis, la diosa del amor, y su hermana en la mitología del antiguo Egipto, que se llama Nefertis, poniendo la doble corona del faraón, que significa el dios de las dos tierras, el unificador del país, el alto y el bajo. Y aquí, Sobek, el cocodrilo, agarrando el bastón del trono del poder. Y al otro lado, aquí, su esposa Cleopatra. Habían más de 7 Cleopatras en esta época, pero la más famosa, Cleopatra la séptima, que tuvo la historia con Julio César, y luego Marco Antonio, y luego en la derrota de ella contra Octavius. Y Egipto se convirtió en un país romano, pertenece al Imperio Romano en el año 62 a.C.
faraón y como fijen por favor en los detalles del cuerpo, la perfección del arte, una obra maestra la verdad. Y aquí, por ejemplo, su esposa agarrando el sueño de años, la eternidad, una larga vida, la larga vida. Y también estamos ahora en la segunda sala de las columnas, donde estamos ahora. Pero se van a fijar, por ejemplo, en la orden. Esa columna tiene la forma del capitel de papiro abierto. Igual que la otra, del otro lado, la última que está cerrado, papiro compuesto, flor de loto, igual, y también capitel atórico, que pertenece o simboliza a la diosa del amor, Ator, pero en forma de una mujer. En todas partes del recinto de la sala de las columnas encontramos el faraón, por ejemplo, presentando la ofrenda a los dioses. El protocolo real, por ejemplo, cuando el faraón acompañado de los dioses, por ejemplo, como está al final, al fondo ahí, acompañado de los dioses, y el príncipe de la corona, el heredero, está detrás de él acompañándole. Se llama el protocolo real. El protocolo real. Y se van a fijar, por ejemplo, en el arco de la entrada ahí, de la segunda entrada, para encontrar los colores originales, como ahí, por ejemplo. Aquí familia. Aquí tenemos los colores originales, seguimos teniendo los colores originales en las alas sagradas del dios Ra, el dios del sol, y el buitre, por ejemplo, uno de los dioses del antiguo Egipto. Son colores originales que siguen hasta hoy día en buen estado, teniendo en cuenta que los que siempre vienen después intentan borrar en la historia de los anteriores. ¿De dónde sacan el azul? El azul de algunas plantas. Teniendo en cuenta el azul, era el color real. El color real. Y luego el rojo. Y es el color más costoso del arte. Sí, más costoso y más, ¿cómo se llama? Más destacado, más brillante. Es el color más costoso del arte. Una pregunta más. Aquí, familia, tenemos esta escena, es muy importante. La voy a explicar desde aquí porque es más clara, más... Tenemos aquí el relieve que está hablando del calendario solar, el calendario del antiguo egipcio. Esos símbolos de 3 leonas, como está destacado aquí, está puesto aquí en el álbum, esas 3 leonas son las 3 estaciones del año. Representan las 3 estaciones del año en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto el año estaba dividido a 3 estaciones. Las leonas llevando el disco solar del dios Ra. Y está escrito aquí en estos símbolos los nombres de las estaciones, que eran la estación de la crecida y la estación de la siembra y luego la estación de la cosecha en el antiguo Egipto. Y por eso se llama el año solar, por el dios Ra, el dios del sol, claro. Y cada estación de 4 meses, cada estación se compone de 4 meses. Entonces son 12 meses igual. Pero ellos, cuando hicieron el cálculo con los días y la salida del sol y según los cálculos en aquel tiempo, este año, el calendario en el antiguo Egipto solo era 360 días nada más. 360 días nada más. Luego vinieron otros en la época greco-romana, especialmente también después de la llegada del cristianismo, y el Papa Gregorio. El Papa Gregorio, que hizo algunas modificaciones
y llegó a la forma definitiva, que es el año tiene 365 días. Depende de, ¿cómo se llama? El año, sí. Aquí tenemos los símbolos. Este símbolo significa un día. Aquí, por ejemplo, un día. Y el símbolo parecido al N significa 10 días. Significa 10 días en el Antiguo Egipto. Por ejemplo, esta línea vertical significa 1. Entonces, según los cálculos, ellos hacían como el calendario, por ejemplo, con esos símbolos llegan a la forma definitiva de un mes. Pero algo muy importante, por ejemplo, el fin de cada semana y a veces de cada mes también en la estación viene forma del disco solar, como lo que tenemos aquí, el disco solar aquí, y la cola del pajarito. La cola del pajarito es símbolo, se llama Bah en el Antiguo Egipto. El símbolo Bah significa el fin, que se acabó la semana, que se acabó el mes, que se acabó la estación, por ejemplo, de la estación de la crecida, a veces la estación de la siembra y la cosecha. Teniendo en cuenta, hasta hoy día, los egipcios utilizan este símbolo, Bah. Hasta hoy día, nosotros para indicarle al niño que esto se acabó, le decimos Bah. Hasta hoy día se utiliza. Los egipcios hasta hoy día tienen algunas palabras que tienen origen faraónico del Antiguo Egipto. Sí. Ya, vámonos. Dale, ahora, ¿qué representa otra el cosa, animal? familia, entender la historia del calendario juliano-gregoriano. El calendario juliano es de origen faraónico, como les conté. Pero cuando vino Julio César, el líder romano, el cónsul romano en aquel tiempo, lo utilizó oficialmente también como un calendario oficial. Como un calendario oficial. Pero con la llegada del Papa Gregorio, en el siglo más o menos, digamos el siglo VII, más o menos el siglo VII, hizo sus cálculos y salieron diferencias entre el calendario juliano de aquí y el calendario gregoriano. Permiso. أنا بشرح دلوقتي يا مروة أكلمك بعدين. ماشي يا سلام. El calendario gregoriano son como 7 días. Por ejemplo, aquí, más o menos, por ejemplo, aquí para nosotros, el día de ¿cómo se llama? La Navidad es el 7 de enero. La iglesia copta ortodoxa, el 7 de enero. En la iglesia católica es la llegada de los reyes. El 6, la noche del 6 al 7. Los Reyes Magos, sí. Para nosotros es la Navidad. La iglesia copta ortodoxa de Egipto sigue el calendario juliano, sigue utilizando el calendario juliano. Entonces en Egipto hay 3 calendarios. Calendario juliano de la iglesia copta ortodoxa y, por cierto, los campesinos de Egipto siguen utilizando este calendario en la cosecha, en la siembra. Y también el calendario gregoriano, el internacional, y el calendario musulmán. En Egipto hay 3 calendarios. Vámonos. Se llama el toro Abis, el toro sagrado. En la época greco-romana se llamaba Serapis. Serapis, la época ¿Y el león? El león, la leona, que se llamaba Sekhmet, la diosa de la guerra. La diosa de la guerra. Familia, como les conté, este templo no era como todos los templos que tiene un solo santo santorum. No tiene solo una zona ilícita, como se dice, una zona sagrada. No, este templo tenía 2 santos santuarios. 2 santos santuarios. En esta parte era el santo santorum del dios Sol. En el otro lado, el santo santorum del dios Haroeres o Horus el Viejo. Aquí tenemos algo muy importante. Si se acuerdan, cuando estuvimos en el templo del Valle, al lado de la Esfinge, les hablé del sistema de la construcción que se llama ranuras. Aquí está, lo tenemos, el sistema de ranuras. Esta es una piedra y esta es otra. Este hueco, donde se pone un trozo de madera en esta parte para hacer engancho.
se llama sistema ranuras, solo existía en el antiguo Egipto, sin utilizar otro tipo de pegamento, ni cemento, ni nada del estilo. Sistema contra terremotos en el antiguo Egipto. Ahora vamos a ver el hospital. Este templo tenían en el patio trasero del templo un hospital, donde vamos a encontrar también en unos relieves los instrumentos quirúrgicos. Los instrumentos quirúrgicos, la tabla de los instrumentos quirúrgicos. No sé si he pronunciado bien la palabra porque cada vez me enredo. Yalla, vamos. ¿Qué pasó con tu hermana? Me dijeron que iban a llamar a un doctor por ahí hasta mañana. Que nos íbamos a ir. Los templos tienen, este de manera especial tiene... ¿Ustedes aquí están? No, a ustedes ya les dije lo que... A ustedes ya les dije... A ustedes ya les dije lo que les voy a decir ahí. Grupo de Mahmoud, por favor. Ah, ok. Voy a darles ahí la instrucción que ya les di a ustedes. Grupo de Mahmoud. No. Ustedes empiezan a ver la estructura del templo que tiene varios salones y varios lugares, ¿de acuerdo? Cómo el pueblo y los hombres van teniendo el concepto de cómo tiene que ser el lugar del encuentro con Dios. Pero hay un Santo Santorum donde únicamente y exclusivamente en todos los templos solo hay uno y sigue existiendo. El Santo Santorum es el lugar exclusivo donde entraba el sumo sacerdote. Esta estructura de los templos es importante que las vayan viendo, hagan así, porque todo esto nos lleva y llevará al pueblo a tener una experiencia de que esto que se construye para Dios, ahora Dios busca un templo en espíritu y verdad. Y este templo, que tiene varios lugares, va a ser cada uno de ustedes. Pero el Santo Santorum, hagan así con sus manos, solo hay uno. Hagan esto con las manos. El Santo Santorum es el lugar donde solamente está Dios, con el que ofrece. Y ahí está lo que se llama, vieron un pajarito de sabiduría, vieron el cocodrilo de la fuerza, pero aquí está lo que es sabor. El sabor viene de aquí y el sabor se traduce como sabiduría. La sabiduría está en el Santo Santorum. La sabiduría, esto es entendimiento, pero esto es sabiduría, el que conjuga. Por eso hay una palabra que tiene nombre, sabiduría, se llama Jesucristo, que me permite saber, sabor, los huevos estaban ricos, pero el tomate estaba un poquito fuerte, lo que es bueno y lo que es. Hoy en día, ustedes ven que los templos nuestros se construían de este a oeste, porque el sol naciente es Cristo, el que nace. Y el Santo Santorum, que se llama hoy presbiterio en las iglesias, cuando se moría una persona católica, la recibían en la puerta y la llevaban hasta el presbiterio, que es lo que está cerrado, alfombrado de rojo, donde no podía entrar ningún laico. Solamente llevaban al muerto, porque ya entraba, y ponían los retablos con todos los santos, porque representa el lugar del cielo. Un detalle, el templo, fíjense que a la entrada tiene como una plazoleta, que lo vamos a ver después cómo se convertía en un lugar de encuentro para el pueblo judío. Los animales que se sacrificaban no podían tener defecto. Entonces en el camino por el desierto un animal metía la pata en un hueco y ya no servía. Por eso algunos traían animales y los tenían en la entrada del templo los cambistas y vendían los corderitos sin defecto. Bueno, esos son detalles. El ternero cebado del cordero es sacrificado. El ternero cebado es comida de padre con hijos. El cabro, no sé, en la cultura ellos nos lo explicarán, pero para el pueblo judío el cabro era un animal al que se le echaban todos los demonios
todos los males, la vieja chismosa, el calumniador, los pecados de la nuera y la suegra iban ahí. Y se mandaba al desierto. Era un animal que se mandaba al desierto. Por eso el hijo menor dice, al hijo menor se le da comida de padre con hijo y hermano, ternero cebado. Pero el hermano mayor pide comida de infierno, de cabro. A mí no me has dado un cabro, un cabrito. Y este detalle, solo este detalle, con esto termino. Por eso Jesús, cuando viene al templo, encuentra a los cambistas. Pero van a ver el concepto. Solo este detalle para que rían un poquito, pero este detalle les va a servir porque ayer una sobrina mía me decía, pero dime cuál es la peor plaga. Entonces le conté un chiste para hacerle la introducción. Una abuelita de 92 años le dijo a otra, Bertica, mi hijita, hermanita, ¿cuál es ese alemán que nos vuelve locas? Y dijo, Alzheimer, Alzheimer. Recuérdenlo. Recuerden lo que les digo porque todo va a conectar. Disfruten y sigan disfrutando porque vamos a ver los templos y vamos a ver el concepto de templo. No hay mal que por bien no venga, Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y los que terminaron en la esclavitud de Egipto, les sirvió para entender la grandeza del templo, que a veces construimos y cuesta mucho esfuerzo, todas las conexiones que hay para el templo, pero hay algo más grande que eso. Pregunta y me voy. O sea, parecido como cuando que el hijo le pide la herencia al padre y le dice, tú no me has dado un cabro y yo te lo pido. Porque el hijo mayor está pidiendo es comida de infierno, no le importa la comida de los hermanos míos. Abdul, seguimos, gracias. Tengo que ir dándole a los dos, gracias.
lado, hojas de palmeras. Cada columna tiene su gemela enfrente. Aquí tiene la flor del norte y hoja de palmera. Al otro lado, flor del norte y hoja de palmera. Y así seguimos. Cada columna tiene su gemela. Todas las columnas. El rey está presentando ofrendas a los dioses especiales de Dios. ¿No? Pero vamos a ver que una forma muy rara de un oros con una cabeza de un halcón y un cuerpo de león. En la historia o en la leyenda egipcia, o según la mitología egipcia antigua, antes de los greco-romanos, Horus tenía una forma, un halcón, un ser humano con una cabeza de un halcón. Pero ellos inventaron Horus el viejo, Horus el joven, Horus el león, Horus el dorado. Muchos oros para los greco-romanos los inventaron. Pero es una parte de la historia que podemos mirar. Aquí ya podemos ver las formas de el dios Horus. Ahora seguimos a la otra sala. ¿Qué pasó? Se quemó todo. Pero en esta parte vamos a ver una cosa muy importante. Acercamos, por favor. Casi todos los techos de los templos tenían las estrellas. Mira, por favor, la parte azul tiene las estrellas que representaban una diosa, se llama la diosa Nut, la diosa del cielo. En las tumbas del Valle de los Reyes, cuando vamos a ver que el techo está decorado con estrellas que representaban la diosa Nut. La parte superior está pecado por el tema también del paganismo. Eso es un paganismo y lo vamos a destruir. Eso es lo que hicieron la gente o las civilizaciones que vinieron después de los egipcios. La parte inferior se ve bien conservada por el lado que colocase toda la parte inferior. Las columnas también se ven bien conservadas en esa parte, pero también pecaron las